más 25. Eso, los menos 25. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso está, ¿alguien se acuerda en dónde? En Lucas. Lo podemos encontrar en Lucas capítulo 23, versículo 34. Vamos a hacer un pequeño recapítulo de todo lo que hemos estado aprendiendo durante esta serie. Y antes de seguir con la segunda palabra, ¿alguien ha en verdad sentido que Dios le ha hablado de una manera distinta o de una manera diferente a través de esta serie? No tienen que ser la mano, también pregúntenselo, pero es muy importante que nosotros conozcamos estas palabras porque fueron las 3 frases que Jesús y que Dios decidió decir en el último tiempo, en el momento en el que Él estaba en la cruz, en el momento en el que Él se sacrificó por ti y por mí, por cada uno de nosotros, ¿va? Entonces, la primera palabra es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cuál es el propósito de esto? Perdón y intercesión. Y está en Lucas 23:34, ¿sí? La segunda palabra, ¿quién me la dice? En sus notas, ¿alguien está tomando notas? ¿Sí? ¿Quién me la dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra, ¿el propósito qué es? Esperanza, salvación. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué alegría apropiarnos de estas palabras cada uno de nosotros y poder decir, gracias Señor, porque si hoy me llevas, contigo voy a estar en el paraíso hoy. ¿Y es en qué está? ¿En qué evangelio lo podemos encontrar? Bueno, el evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero el evangelio según San Lucas, 23:43. La tercera palabra. ¿Sí tomaron notas o no tomaron notas? ¿Sí? ¿O más o menos? ¿Se las digo yo? Mujer, he ahí tu hijo. ¿Y ahí qué es? ¿Cuál es el propósito de esta palabra? El sentido, el amor, el cuidado, la provisión. ¿Y eso en dónde lo podemos encontrar? En Juan 19, 26 al 27. Esta es la oportunidad de, si no tomaron notas, que las tomen ahorita porque es un pequeño resumen de lo que hemos estado leyendo, ¿vale? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la cuarta palabra. Y aquí dice, el propósito de esto es una angustia, un abandono, y también es parte de la identificación que hacía Jesús como con nosotros en su humanidad, ¿no? Porque fue 100% hombre y es 100% Dios. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. ¿Sí? ¿Quién está tomando notas? Eso, bueno ya, vientos. Y la siguiente fue la última que vimos. ¿Alguien se acuerda cuál fue la palabra? Tengo sed, yo también. ¿Y qué habla aquí? De necesidad humana también. Y vimos y profundizamos mucho también en el hisopo, ¿no? La prédica pasada. Entonces, y eso también lo tenemos en Juan 19:28, ¿vale? Ahora vamos a leer Juan 19 y vamos a leer también desde el 28. ¿Qué palabra estamos estudiando el día de hoy? Consumado es. ¿Ya lo tienen ahí? Juan 19:28. ¿Ya? Vamos a leerlo. Yo no lo encuentro. Ya. Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué dice el versículo al principio, el versículo 28? Dice, sabiendo Jesús que ya que todo estaba ¿qué? Consumado. ¿Qué es todo? Vamos a leer un poquito más. 29 dice,
y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esto fue lo que estudiamos el viernes pasado. Ahora, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir cuál es la siguiente palabra que vamos a leer? Que ya es la última. ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la última? Lo último que dijo Jesús. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sale? No voy a profundizar en esto porque esto lo vamos a ver la siguiente semana. Pero vamos a profundizar un poco más qué es lo que quiere decir consumado es. En el versículo 18 decíamos que es una obra cumplida. Dice, todo está cumplido. ¿Sí? Todo esto que hemos estado estudiando es de gran importancia porque podemos entender un poco más de los planes de Jesús en la tierra. ¿Sale? Dice, consumado es una declaración de que el propósito de Cristo en la tierra ya estaba cumplido. En ese momento él ya sabía que había cumplido con la obra que Dios le había mandado a hacer. Es como cuando nosotros decimos, pues ya acabé, pues no sé, a alguien le gusta correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? 3 kilómetros, pues dices, ya no, ya acabé a lo que me mandaste a hacer. Pero ustedes cuando terminan una carrera y están así súper agotados y acabados, ¿cómo dicen? Ya no. ¿Cómo Jesús también dice consumado es? Pues también entregó su espíritu. Pero esta palabra de consumado es una palabra de victoria. Me encantó que la alabanza dice que Jesús venció a las tinieblas. Y de esto está hablando la palabra de consumado es. Las tinieblas han sido vencidas. Es una palabra de victoria. Y a lo mejor vemos todo lo que pasó Jesús en la cruz, ¿no? Y antes de la cruz tuvo que cargar su cruz él solo. Hubo un momento en el que ya no podía y tuvieron que obligar a otro para que cargara también su cruz. Y te imaginas, a lo mejor es complicado imaginarnos el sacrificio tan grande de Jesús en ese momento, pero ¿se imaginan tener que levantar tus pies para respirar y poder decir algo? Porque él estaba crucificado y en la posición que estaba no se puede respirar, por eso tenían que alzar sus pies. Después en la palabra habla que se mandaron a romper las piernas de los otros que estaban al lado para que ya se murieran, porque ya iba a ser el día del descanso. Entonces ya los querían enterrar y, bueno, los querían pues sepultar, ¿no? En una sepultura. Entonces, imagínense el sacrificio que está haciendo, aparte de Jesús, de ya todo lo que pasó, los latigazos, todo, tener que decir, consumado es. Y es una palabra de victoria y a lo mejor ustedes pensarán, ¿no? Hay veces que cuando, por ejemplo, en el ejemplo de la carrera decimos, ya es como de ya acabó, ya, vámonos, ¿no? A lo que sigue. Pero él estaba diciendo esto consumado es de que ya había acabado su obra aquí en la tierra. Pero su obra no ha terminado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque él va a venir otra vez. Su segunda venida también está profetizada, ¿no? en la palabra de Dios. Y este momento es un momento victorioso, ¿sí? Todavía falta, pues, que esta palabra que ya dijimos de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero después de eso, el velo se rasga, el velo del templo. Y en ese momento es cuando Jesús vence a las tinieblas. Ahora vamos a Juan 17. Vamos a entender también qué es todo esto que se había cumplido, qué es todo esto que se había consumado en ese momento. ¿Quién ya tiene Juan 17? Desde el 1, del 1 al 5.
¿Ya vieron el título de sus Biblias? ¿Alguien sabe cómo se llama ese título? Jesús ora por sus discípulos, pero en tema como de la literatura o no sé, de ese título, en lugar de subtítulo, ¿alguien sabe qué es? El título se le dice de pericopa, ¿sí? Y esto fue agregado para que podamos entender un poquito más y para que sea más sencillo poder encontrar los textos, ¿no? Bueno, eso es como un detalle que quería agregar, nada más. Vamos a leer Juan 17, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? ¿Me acompañan? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí está orando por los discípulos y por eso dice los que les diste. Pero también la vida eterna nos las dio a nosotros. ¿Ustedes ya se apropiaron de esta palabra? De la vida eterna, consumado es, eso fue, que nosotros ya tenemos vida eterna. Nosotros ya no somos ciudadanos de Toluca, de Metepec, de donde sea que venimos, ya somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que, estas palabras son las que nos tenemos que nosotros apropiar. Dice después, el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién lo envió? ¿A Jesús? ¿Quién lo envió? Dios. Y dice, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Dice, aquí hay muchos aspectos que podemos aprender de estos versículos, ¿vale? En el versículo 3 dice, a quien has enviado. Claramente Jesús no iba por sus propias fuerzas, Jesús no iba caminando con su propia agenda o decir, a ver a qué hora, a ver quién se me atraviesa hoy para sanarlo. Jesús ya tenía una agenda establecida en esta tierra, Jesús ya tenía un propósito claro por el cual hacer y ese propósito fue cumplido en el momento que él dijo, consumado es. Y aquí en estos versículos nos está diciendo, Señor, yo te he glorificado a lo que me enviaste, ya lo he hecho. Versículo 5, glorifícame tú al lado tuyo. Cristo está a la diestra del Padre. ¿Se acuerdan antes quién tenía que hacer los sacrificios por el pueblo de Israel? El sumo sacerdote, ¿no? Y tenía que haber un derramamiento de sangre, ¿no? Y Jesús ahora es el sumo sacerdote, pero Jesús también es el Cordero y el Cordero inmolado. Pero solamente Cristo podía hacer la obra redentora de Dios en esta tierra, que Él es el único que está a la diestra del Padre. Ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento está a la diestra del Padre, ni por tantos sacrificios que haya hecho por el pueblo de Israel, ninguno está a la diestra del Padre, solamente Cristo. Cristo es el único que nos puede llevar y dar vida eterna para siempre. Y no es una vida que se va a terminar hoy, se va a terminar mañana. Sí, tal vez este cuerpo perezca, pero Cristo ya nos está prometiendo vida eterna. Y en el versículo 4 igual de Juan 17 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que todos los días de nuestra vida hemos glorificado a Dios con nuestras acciones? Yo creo que ninguno, ¿no? Yo creo que hasta a veces es hasta complicado ver el pecado que nosotros mismos tenemos. Pero Cristo, vean el estándar que Cristo puso aquí en la tierra. Él, todo lo que hizo, Dios lo mandó a hacer, pero también Él
glorificó al Padre y Él cumplió toda esta agenda que Dios le mandó a hacer. Él sanó a los enfermos y principalmente nos dio vida eterna y venció a las tinieblas. Esto lo vamos a profundizar ahorita, pero acuérdense que Cristo venció a las tinieblas y ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Algo que también quiero que se vayan preguntando, nos vayamos preguntando, ¿no? El día de hoy, lo que hice, ¿glorificó al Padre? ¿Glorificó a Dios? ¿Pude dar un buen testimonio en mi trabajo, en mi escuela o en mi casa? Para los que estamos casados, ¿traté con amor a mi esposa? ¿O le mentí a mi papá? ¿Le mentí a mi mamá? Pónganle las acciones que ustedes quieran ponerle, pero vayamos pensando y también que el Espíritu Santo nos vaya revelando cuáles son estas cosas que nosotros aún no le hemos entregado a Dios y lo que no nos permite glorificarlo. Yo creo que a lo mejor todos ya sabemos qué es lo que hacemos mal, ¿no? Pero muchas veces no nos gusta entregárselo al Señor. Y algo importante es estas 7 palabras que hemos estado estudiando, solamente es un estudio más profundo de lo que Cristo hizo en esa cruz, ¿no? Pero profundicemos en qué es lo que nos está apartando de Cristo, qué es lo que nos está apartando de la santidad de Dios y nos está haciendo despreciar ese sacrificio de Jesús en la cruz. Que esa sea nuestra motivación, agradar más a Cristo y que nuestra carne muera cada día más. Ahora, vamos a Romanos 8:34, por favor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo todos? ¿O no todos? ¿Sí? Sí. Bien, entonces. Romanos 8:34. ¿Quién ya lo tiene? Yo ya lo tengo. ¿Lo leo yo? Va. Acompáñame a leerlo, ¿va? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y este es un punto, hermanos, que quiero que profundicemos y que en verdad, si traen notas, anótenlo como en mayúsculas. Y si no traes nota, yo creo que todos traen un teléfono y mándenle el mensaje, un mensaje a quien más confianza le tengan y pónganle, ¿quién es el que condenará? Porque para los que estamos en Cristo Jesús ya no hay más condenación. Y muchas veces nosotros mismos somos los que nos condenamos. Porque no aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos por las cosas que hemos hecho en el pasado. Aquí nadie nació siendo ya el Espíritu Santo, teniendo un cuerpo glorificado. Aquí nadie nació conociendo a Dios, sino que nosotros conocemos a Dios a través de una relación personal, a través de entregarle nuestra vida a Cristo, a través de conocerlo por medio de su palabra, por la Biblia, con el tiempo que nosotros estamos. Pero reflexionemos en que muchas veces todas las cosas pasadas que hemos llegado a hacer, hoy en día nos siguen condenando o permitimos que nos sigan condenando. Y esa es una de las herramientas que el enemigo más utiliza, la condena, el menosprecio, que en lugar de decirte por tu nombre, porque Dios conoce tu nombre, el enemigo te dice por tu pecado. El enemigo va a decir, no, es que Oscar es un fornicario, Oscar es un mentiroso, Oscar es un, pónganle lo que quieran, pero no es cierto. Dios ya me rescató, Cristo ya me rescató. En esa cruz, Cristo dijo, consumado es. Mi pecado ya no es mío, es la carne en la que yo vivo. Y ese pecado que antes yo practicaba, ese pecado fue el que me fue perdonado. Es muy importante saber que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, tenemos que alejarnos de nuestro pecado, tenemos que someternos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Pero es muy importante saber que
ya no hay más condenación porque Cristo resucitó y Él es quien intercede por nosotros, ¿no? Muchas veces queremos que los demás oren por nosotros, ¿no? Pero nosotros no estamos orando. Muchas veces queremos que los demás nos den una palabra, oye, oye amigo, no sé, dime, ¿qué puedo hacer en esto, no? Pero también, ¿qué tanto nos...? Y no estoy diciendo que esté mal, al contrario, es muy bueno, ¿no? Pero primeramente nuestro corazón tiene que estar a los pies de Cristo, llevar todo pensamiento a Cristo y pensar, Señor, ¿ya te entregué esto? ¿O estoy buscando primeramente a mi amigo, a mi esposa, a mi papá, a alguien más para que me dé tranquilidad? Muchas veces a mí lo que me pasa, ¿no? Es voy a tomar una decisión difícil y si no le pregunto a mi esposa o a algún amigo y me da una palabra de afirmación de sí, yo no me siento en paz, ¿no? Pero se me olvida ir y primero preguntarle al Padre, Señor, ¿quieres que haga esto? Señor, tú me das la confianza, esto te va a agradar, esto te va a glorificar, como lo veíamos hace rato, que Cristo glorificó a Dios Padre en todo momento. Preguntémonos eso en todos nuestros días. ¿Y quién de ustedes se ha sentido acusado últimamente? No levante la mano. Pero ¿quién de ustedes se ha sentido acusado por algún pecado? Y a lo mejor no un pecado de hoy, sino a lo mejor un pecado de hace 10 años. O a un pecado de hace 5 años. O una semana. O si 2 días. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros nos hemos sentido así? ¿Quién de ustedes se ha sentido que no puede librarse de un pecado? Temas sexuales, pornografía, fornicación, mentira, chisme, lascivia. ¿Quién de ustedes ha sentido que no puede salir de esto? ¿Quién de ustedes ha sentido que todos lo ven por su pecado? ¿Quién de ustedes se ha sentido indigno de poder servirle al Padre por su pecado? Yo antes de empezar a servir en Edecanes, hace unos años, yo decía, no, yo no puedo hablar con... empecé a servir en Edecanes y yo no le dirigía la palabra a mis hermanos que estaban sirviendo conmigo. Me daba mucha pena porque yo sentía, no hombre, aquí hay puro santo que no sé si vaya a hablar y voy a decir algo y me vaya a salir una grosería, se me vaya a salir una blasfemia o vaya a decir como que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Yo decía, no, mejor voy a mi servicio y me voy, ¿no? Pero Dios fue quitando eso de mi mente, fue quitando eso de mi corazón y no hay perfecto ni aún uno. El único que ha glorificado al Padre 100%, ¿quién fue? ¿Y quién es? Jesús, es Cristo Jesús. Cristo fue el que pagó por nuestros pecados. Así como antes en el Antiguo Testamento se sacrificaban becerros para la expiación de los pecados, Cristo se sacrificó por ti y por mí. Cristo dijo en esa cruz, consumado es, ya no hay más condenación, hijo mío. Ya no hay más condenación. Y tal vez alguno de nosotros está sintiendo todavía eso. Está sintiendo falta de perdón a sí mismos. Están sintiendo que a lo mejor tampoco pueden hacer comunión con los hermanos, con los amigos aquí. Pero en verdad, una de las mayores bendiciones que Dios me ha dado es amigos dentro del cuerpo de Cristo. Porque son amigos que me redirigen cuando me salgo del camino, ¿no? Porque son amigos que puedo hablar la palabra. Hay veces que llego a salir con mis amigos que eran de la universidad, que pues todavía yo no conocía de Cristo, que digo, ya casi no tengo nada que hablar con ellos. O sea, hay veces que sus temas son de muchas cosas que prefiero evitar decirlas aquí, pero que no glorifican a Dios, y hay veces que ya también pues no me gusta eso y me aparto, ¿no? Porque ni siquiera es de bendición para mí y está siendo más de contaminación, ¿no? Y en esos momentos también es importante que nosotros prediquemos el evangelio en esos puntos, ¿no? Hay veces que cuando la contaminación de los demás hacia nosotros es mayor, es preferible alejarnos.
Pero ya en el momento que estamos bien firmes, que ya nos creímos todo esto, que en verdad ya vivimos todo esto, en ese momento vamos y decimos, oye, no hables así de las mujeres, ¿no? Oye, ¿por qué tomas? ¿Por qué tomas? Ya deja de fumar, le estás dañando tu cuerpo. No me gusta, no lo puedo dejar, ¿no? Y a lo mejor hay alguno que aquí esté luchando con eso también. Y, y les digo, ya no hay más condenación. Ese pecado que crees que te pertenece, que te identifica, échalo fuera. Porque tú no eres ese pecado, yo no soy ese pecado, yo soy un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, no por mis fuerzas, no por mi voluntad, sino por la fe que tengo en Cristo Jesús. Porque reconozco que Cristo se sacrificó por mí en esa cruz para que tú y yo fuéramos salvos. ¿Y hay alguno de ustedes que esté peleando con o luchando con no perdonar? Y hay veces que cuando no perdonamos se nos viene a la mente, pues no hemos perdonado a mi papá, ¿no? No sé, a mi mamá, o a mi amigo, o a mi esposa. Pongo a mi esposa de ejemplo porque ya vivo con mi esposa, ¿no? Pero, pues pónganle a la persona que no han perdonado, pónganle un nombre, ¿no? Y así de, híjole, este amigo me hizo una tranza y según era mi super amigo, ¿no? O este amigo no me pasó el examen y qué bueno que no te lo pasó, porque no hay que copiar en los exámenes, ¿no? Pero este amigo no me ayudó para conseguir el puesto que yo quería de trabajo, ¿no? Y no lo he perdonado. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo esclavos de esta falta de perdón que no se lo hemos entregado a Cristo? Y lo más importante, ¿cuántos de nosotros estamos peleando con la falta de perdón hacia nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo, no, yo nunca voy a poder servir en la alabanza, aunque canto hermoso, no es mi caso, ¿verdad? Pero, pero yo nunca voy a poder servir ahí porque no soy lo suficientemente santo. Esfuérzate para ser santo, porque hemos sido llamados a ser santificados por la palabra de Dios. Y el que nos santifica es Cristo Jesús, no tus esfuerzos, no tu amigo, la oración de tu amigo, es Cristo Jesús y tu comunión con Dios, mi comunión con Dios. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos creído, no, pues yo no voy a encontrar mi esposa o mi esposo aquí en la iglesia? Y nos vamos, bueno, en la congregación, ¿no? En la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros no nos vamos a buscar a nuestra esposa o nuestro esposo al mundo? Y todavía, bueno, el esposo, ¿no? No, algunos de nosotros nos vamos y a buscar novia por todos lados. Y de si no fue aquí, me voy para allá, y si no, me voy por acá, ¿no? O de ya me quemé en este grupito, ahora me voy a otro grupito. O ya me cambié de universidad porque ya me conocen como pongan los apodos que les pongan, ¿no? Pero eh, recordemos que hay un plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Y si lo dice la palabra de Dios, es porque así es y porque así va a ser. Porque como dijo Jesús, consumado es. Todo lo que Cristo hizo en la tierra tenía un plan. Y ese plan también fue hecho por Dios. Y la palabra de Dios, ahí nosotros podemos encontrar el plan para nuestra vida. Y si lo dice la palabra de Dios, es porque va a ser. No se afanen, no nos afanemos por buscar las cosas de este mundo, porque lo más importante es que Cristo ya nos perdonó y como leíamos en Juan 17, ya nos dio vida eterna. Eso es lo importante. Enfoquémonos en buscar más a Cristo y dejemos de afanarnos por las cosas de este mundo, ¿sí? Y si todavía a alguien no le queda claro el tema de la condenación, dejen de condenarse a sí mismos. Ya no hay más condenación. Si ustedes están peleando con muchas cosas, ¿no? Puede ser que estén peleando con muchas cosas. Hoy en la noche, métanse a su cuarto, arrodíllense ante Cristo, pídanle perdón
al Señor por todos estos pecados que ustedes ya conocen y apártense de ellos. Busquen esa santidad, busquemos esa santidad, busquemos acercarnos más a Cristo por medio de su palabra y no despreciemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque ya consumado es, ya no hay más condenación. Eso lo tenemos que aprender 100%. Si el día de hoy ustedes solamente se quieren llevar con algo, váyanse con consumado es, ya no hay más condenación. No se condenen más, porque Cristo ya no los condena a ustedes, ni a mí, ni a ninguno de nosotros. ¿Va? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué hemos aprendido? Ya no hay condenación. Viento, Sam, te ganaste una estampa del mundial. Se la puedes regalar a alguien que sí le guste. ¿A alguien le gustan todo eso de las del mundial? ¿Sí? Qué chido. Pues ya luego hay que organizarnos para ver los partidos aquí en la Congre, ¿no? Aquí en la pantalla o algo así. Vamos a seguirle, hermanos. Colosenses 2, del 11 al 15. ¿Alguien me ayuda a leerlo, porfa? Colosenses 2, del 11 al 15. Bueno, me van a seguir, pero lo vamos a leer juntos, ¿va? ¿Sí? ¿Ya lo tienen todos? Sí. ¿Los de atrás también? ¿Los de adelante? Sí, ya lo tengo. No es cierto. Vale. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que estamos hablando? Ya no hay más pecado ni en ti ni en mí. ¿Quién nos quitó la naturaleza pecaminosa? Cristo, ¿sí? Versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. ¿Alguien no se ha bautizado? No, bueno, si quieren alzar la mano, adelante. Pero también es un mandato bautizarnos, porque dice su palabra que nos bauticemos. No para salvación, porque pues, si no fuera también como el que estaba en la cruz, ¿no? Pero sí es un mandato. Pepe, ¿cuándo se bautizaron? Y con él también fueron resucitados para vivir una nueva ¿qué? Una nueva vida. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios. ¿En quién hemos confiado para tener esta nueva vida? En el poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Porque el mismo poder que levantó a Cristo de esa tumba vive en nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. ¿Quién estaba muerto por nuestros pecados? Todos nosotros, antes de estar en Cristo, todos nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, ¿cierto? Ahora, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Qué hemos sido perdonados? Todos nuestros pecados. Ni uno solo quedó ahí pendiente, ¿sale? Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque aún tenemos necesidad de Cristo y porque aún vamos a veces fallar, pero Cristo ya perdonó los pecados de atrás, del presente y del futuro, ¿sí? Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. La eliminó clavándola en la cruz. Es como si hubieran hecho un papelito con nuestros pecados y pónganle los pecados que cada uno sabe que tiene, ¿no? Mentira, los que ya hablamos. Esos pecados, ese papelito lo enrolló, o sea, como metáfora, ¿no? Lo enrolló y ¿qué dice? Lo clavó en la cruz. Dice,
y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿De quién está hablando? De los principados y potestades, de Satanás. Desarmó a Satanás perdonando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Satanás te acusa por tu pecado. Porque Satanás te dice que eres un mentiroso, que eres un chismoso. Y a lo mejor, pues tal vez no es Satanás, a lo mejor es tu mamá, ¿no? La que te dice eres un chismoso. O a lo mejor tu amigo. O a lo mejor tú le dices a tu amigo, oye, eres un chismoso. O bueno, espero que no, ¿verdad? Pero eso es lo que hacía Satanás antes de que Cristo perdonara nuestros pecados. Nos acusaba y era el acusador también de entre nosotros. ¿Cuántas veces no decimos, oye, es que este hermano, híjole, se tropezó, anda en pecado? Se cayó porque su agujeta estaba desamarrada, anda en pecado, ¿no? O se le cayó la chamarra, anda en pecado. Se le cayó el agua y se le rompió la botella, anda en pecado. Muchas veces así somos en la misma congregación, ¿no? Es como de, híjole, ¿ya lo viste? Ve cómo se viste. No, eso no glorifica a Dios. También ese es un tema importante que, pues sí, también todo debe glorificar a Dios, ¿no? Y más nuestra vestidura. Pero dejemos de hacerle la chamba al enemigo en acusarnos unos a otros. Mejor, si tú ves que tu hermano está pues haciendo algo incorrecto, acércatele a él y en amor dile, oye, bro, oye, hermana, bueno, mujeres con mujeres, ¿no? Pero oye, pues veo que te caíste, ¿no? Porque tu agujeta estaba desamarrada. Amárratela, bro, porque si no van a pensar que andas en pecado, ¿no? O sea, en verdad, acerquémonos con amor, porque si Cristo no te condenó ni a ti ni a mí, ¿por qué nosotros sí condenamos a los demás? Porque esa cruz, consumado es, ¿qué dice aquí? En el versículo 15, de esa manera que desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué pasó? Los avergonzó, o sea, los humilló. Ya no les demos nosotros más poder en nuestra vida, porque si Cristo ya los venció, ya los avergonzó, ¿por qué nosotros le seguimos dando poder a ellos en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros seguimos condenándonos al hermano, a la hermana? ¿Por qué nosotros seguimos peleando contra nuestras autoridades cuando Dios nos ha dicho que respetemos a nuestras autoridades y seamos obedientes, aún aunque nos traten mal? ¿Por qué nosotros seguimos viviendo como si no fuéramos hijos de Dios? ¿Por qué nosotros seguimos viviendo despreciando el sacrificio de Cristo en nuestras vidas? Regresemos un poquito a la palabra que estamos estudiando. Consumado es. ¿Alguien sabe el original en griego? ¿No? Es yo tampoco me lo sé. Tetelestai. Tetelestai es el verbo conjugado de teleo, ¿sí? ¿Y qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? A lo mejor no se lo saben en el original griego, pero porque nadie aquí ha cursado griego 1 o griego 2, ¿no? A lo mejor y sí. Pero ¿alguien sabe qué significa? Significa terminar, es decir, completar, ejecutar, concluir y descargar una deuda. Y esto es bien importante, hermanos, porque si no entendemos que nuestra deuda ya fue pagada, vamos a seguir viviendo como si fuéramos deudores, ¿sí? Antes, en el antes del antes de nuestros días, esta palabra, tetelestai, se ocupaba cuando alguien pagaba una deuda y antes pues tenían un papelito. Y en esa deuda, cuando esta persona pagaba, se ponía esta palabra. Y eso significaba que tu deuda había sido pagada. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros en nuestra vida. A esa lista de pecados que ustedes ya hicieron en su mente,
esa lista, Cristo ya dijo, deuda pagada, deuda terminada. No hay más, no hay nada que tú puedas hacer por pagar esta deuda. Nada, nada. Y en el Antiguo Testamento, ni los que sacrificaban los corderos, tampoco nada, nada podían hacer, al igual que de la misma forma que hizo Jesús. Ellos no podían poner este sello en tus deudas y decir, ya no hay deuda, porque lo tenían que hacer cada año. Lo tenían que estar haciendo repetidamente. ¿Acaso Jesús tiene que estar subiendo esa cruz cada vez que tú pecas? Cada vez que yo peco, cada vez que tenemos un pensamiento incorrecto, cada vez que pecamos, cada vez que hacemos algo mal. No, esa cruz ya fue. Consumado es. Consumado es. Tú y yo claramente teníamos una deuda. Y esa deuda ya fue pagada. Esa deuda, como les decía, fue hecha rollito y fue clavada en la cruz. Y ya no hay más. Ya no hay más condenación. Ya no hay que sentirnos ni agobiados, ni preocupados, ni lo que ustedes quieran, como se sientan también, dependiendo. Ya no hay más condenación. Esto no significa que no vamos a querer cambiar nuestras vidas y alejarnos del pecado, ¿no? Porque eso también, pues eso sí es pecado. O sea, no alejarnos del pecado. Tenemos que buscar la santidad, pero no la tenemos que buscar con la condenación. Y recordemos que no es por obras, sino es por nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sale? Dice en el versículo 15, desarmó a los gobernantes. Cristo le quitó las armas, hermanos. Ya no hay más. Si en esta semana ustedes llegan a sentir o empiezan a recordar o a tener un pensamiento y decir, es que porque yo hice todo esto y esto y esto y esto, no voy a poder estar acá y no voy a poder hacer esto y no lo voy a poder alabar al Señor, eso es un pensamiento del enemigo y eso es una deuda que ya fue cancelada. ¿Sí? Ya fue cancelada. No hay más condenación. ¿Por cuánto tiempo esta deuda fue pagada? Para siempre. Ya no hay más. Y Cristo va a volver. Cristo va a volver y Cristo estuvo en la fundación del mundo. Y este plan perfecto es un plan eterno. Entonces, lo que Cristo hace, todo lo que Cristo hace tiene un valor eterno. Esta deuda ya fue pagada eternamente. No tiene una fecha de expiración, no tiene una fecha de vencimiento. A lo mejor nuestras deudas en las tarjetas de crédito y todo eso tienen vencimientos, ¿no? Pues esta deuda ya no, porque ya fue pagada, ya fue saldada. Si alguien más quiere recordarte y decirte, oye, tú no has pagado esto, tú debes de decir, no, yo no lo pagué, pero lo pagó Cristo por mí. En esa cruz, consumado fue, ¿sí? Y una de las cosas importantes es, debemos empezar a vivir así. Deberíamos vivir de una forma diferente a como antes estábamos en Cristo. Ahora que estamos en Cristo debemos de vivir honestamente, puramente, debemos de vivir siendo santificados, porque ya no hay más condenación. Gracias a Jesús, tú y yo hoy podemos ser libres del pecado, pero muchas veces traemos creo que se llamaban Blackberries, ¿no? Las que traían los esclavos o los presos, que era una cadena y una bola grande. Muchas veces traemos estas cosas que no nos permiten caminar en libertad y a veces cojeamos, ¿no? Iba a cojear, pero mejor no. Imagínenselo. Esto a veces traemos todos nosotros y ya no debemos de vivir así. Debemos de vivir una vida como Cristo nos las ha mandado. Ahora, ¿la cruz fue necesaria? ¿La cruz tenía que ser necesaria? Tenía que haber derramamiento de sangre, porque ni tú ni yo
íbamos a poder hacer algo para poder ser perdonados. Los invito en su casa que lean Levítico 9. Ahí explica cómo, cómo eran antes los sacrificios en el Antiguo Testamento para la expiación de los pecados. Levítico 9. Y ahí habla de cómo tenía que ser este sacrificio del cordero, ¿sí? Y cómo la sangre era para purificar los pecados. La sangre de Cristo fue para purificar nuestros pecados. Y lo primero es que tenemos que entender que ya hemos sido perdonados. Que una vez que estamos en Cristo Jesús, ya no hay más condenación. Que una vez que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya podemos vivir en libertad. Tal vez tengamos que vivir con las consecuencias de nuestro pecado, sí. Tal vez tengamos que tener conversaciones difíciles y pedir perdón a personas que no queríamos pedir perdón, sí. Pero eso glorifica a Dios. Cuando nosotros obedecemos, glorifica a Dios. Y la obediencia hacia Dios siempre trae buenos frutos. La obediencia a Dios, aunque el camino se vea pero sin negro delante de nuestros ojos, la obediencia a Dios siempre trae buenos frutos. Obedezcamos a Dios, perdonemos y vivamos en libertad. Y si alguno de ustedes aún tiene dudas o a lo mejor no se está sintiendo así perdonado, este es el momento, hermanos. Este es el momento de que ustedes, que cada uno de nosotros tengamos esta convicción de que ya fui perdonado, ya no hay más condenación. Si ustedes sentían una carga, sentían su espalda pesada o pensamientos incorrectos, pensamientos de condenación, ya no hay más. Porque consumado fue y Cristo cumplió su obra. Cristo cumplió la obra y tú y yo hemos sido perdonados. Y si en este momento tú quieres entregarle tu vida a Cristo, así hazlo. Así hazlo. Quiero que me acompañen en oración, hermanos. Y Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas, que seas tú, Señor, poniéndonos en libertad, que no nos permita, Señor, seguir cayendo en la tentación y que seamos purificados, Señor, por tu palabra. Que cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, te puedan conocer de una forma viva, Señor, de una forma en la que jamás volteen a ver otra vez su pecado, Señor, que no volvamos a ver otra vez el pecado que nos condenaba, que no le demos oportunidad al enemigo, ni un espacio, ni un centímetro, ni un paso, Señor, en nuestras vidas para que traiga condenación. Te pido, Señor, que seas tú, tu Espíritu Santo, llenando en las vidas de cada uno de los que estamos aquí, y que si tú aún no le entregas tu vida al Señor, que este es el momento. Y repite conmigo estas palabras: Señor, te entrego mi vida, reconozco que he sido pecador, pero en ti ya no hay más condenación, Señor. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador y ya no voy a vivir en pecado, ya no voy a vivir en condenación. Sé que tú resucitaste, Señor, al tercer día y lo creo con mi corazón, con todas mis fuerzas, y te pido, Señor, que me saques, Señor, de todo hoyo, de todo lugar que pueda regresarme a estos pecados, Señor. Y que seas tú trayendo libertad a los cautivos, Señor. Que seas tú trayendo libertad a mi vida, a mi familia, y que seas tú trayendo libertad a los corazones que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, y ponemos este tiempo también en tus manos, y que sea esta una semilla que nos permita, Señor, en su tiempo glorificarte y honrarte, y que al final de los tiempos, Señor, tú puedas decirnos: siervo fiel. Gracias por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.